Bueno, y en este viernes lo que estamos experimentando durante la tarde-noche, pues es el gran berrinche del presidente López Obrador, que no pudo robarse 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, porque se inconformaron ante ese robo los trabajadores del Poder Judicial. López Obrador pretendía con ello apropiarse de más de 15,000 millones de pesos, que con falsedad decía que se utilizarían para ayudar a las víctimas del huracán Otis. Recordar que fue el presidente López Obrador y su partido Morena quienes se robaron el dinero del Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, y bueno, ellos desaparecieron ese fondo, luego vino el huracán Otis y comenzaron a decir que era imperioso, que era necesario, de una forma inexplicable, que los recursos del Poder Judicial se desviaran, les fueran quitados, les fueran robados y que fueran enviados para ayudar a los damnificados de Otis, cuando fue el presidente el que se robó el dinero del Fondo de Desastres Naturales. Bueno, pues obviamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró esta acción inconstitucional, un acto arbitrario del presidente, y pues en primera el presidente ha tratado de demonizar a los ministros de la Suprema Corte como que son mezquinos, como que no quisieron ayudar a las víctimas de Otis, que a 7 meses el presidente que dice que sobra el dinero, que todo va muy bien económicamente en el país, dice que no tiene dinero para ayudar a las víctimas del huracán Otis y bajo ese supuesto quiere robarse el dinero de estos 13 fideicomisos del Poder Judicial. Bueno, pues como resultado de esta resolución plenamente legal, plena de derecho, el narcopresidente López Obrador, pues ahora se lanza al ataque contra la ministra Norma Lucía Piña y utilizando pues la herramienta, el software espía conocido como Pegasus, pues ha filtrado una serie de chats de la ministra en que manifiesta su franca oposición en contra de que López Obrador esté dando un golpe de Estado al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de donde, con corrupción, ordenó que fuera destituido Reyes Mondragón. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, habría intentado evitar que se diera ese golpe de Estado, esa infiltración, ese control del presidente López Obrador en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, una cosa más importante, la única, entre comillas, ministra que estaba avalando el robo de los 13 fideicomisos es Lenia Batres, hermana del corrupto jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, del partido Morena, el sujeto que envía a balacear a candidatas de oposición, como es el caso de Alessandra Rojo de la Vega, el sujeto que dice desconocer que el agua de la Benito Juárez estaba contaminada con diésel, aceites, solventes, cosas tóxicas, y él dijo que era apta para el consumo humano. Bueno, pues ahora ese mismo sujeto, la hermana de ese sujeto, Lenia Batres, que fue impuesta por López Obrador como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es exhibida por la periodista mexicana Lourdes Mendoza, que trabaja para el periódico El Financiero, ADN 40, la revista Vértigo, Eje Central. Tiene una amplia trayectoria sobre todo de estar al tanto de lo que ocurre en importantes restaurantes de la Ciudad de México, a donde hemos visto, con corrupción, asistir a comer a los hijos del presidente López Obrador, a funcionarios corruptos de Morena, cuando en México muere gente de hambre. Bueno, pues en esta ocasión, Lourdes Mendoza compartió fotografías de la corrupta Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia con consigna de López Obrador, y estaba reuniéndose con con un político conocido como Bernardo Batis. Dice, hace unos momentos, esto fue publicado hace 9 horas, en el restaurante Andaluz de Insurgentes y Eje 10, Lenia Batres comiendo con Bernardo Batis, que es el corrupto abogado que impulsa el golpe o los golpes contra Norma Lucía Piña,
que por parte del régimen de Morena, pues incluso ha estado amenazada con privarla de la vida. Le han dedicado balas, desfilaron con un ataúd para ella fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice aquí, ¿estará enterada la ministra presidente Norma Lucía Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que uno de los consejeros de la Judicatura Federal, ¿sí?, del Consejo de la Judicatura Federal, se reúne en privado con una ministra? Esto es un evidente escándalo de corrupción. ¿Para qué se reúnen? ¿Cuáles son los planes? Mire, están muy desesperados, sobre todo contra la ministra Norma Lucía Piña, porque ella está combatiendo auténticamente la corrupción en el Poder Judicial. Todos los políticos, falsos jueces que infiltró López Obrador dentro del Poder Judicial de la Federación para favorecer delitos o incluso buscar liberar asesinos y delincuentes, como los secuestradores de Hugo Alberto, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, porque ya se sabe que pues Arturo Saldívar recibía sobornos por más de 600,000 pesos mexicanos con tal de buscar la liberación de criminales, como también Israel Vallarta, que ahora con más fundamento podemos decir que se presupone que era un socio delictivo, un secuestrador socio, incluso del Mossad. Y entonces, bueno, pues todos estos personajes se intentó liberar por parte de la corrupción de Arturo Saldívar, que tenía una cuenta en Banorte en la cual recibía dinero de las extorsiones para amenazar jueces. Esto que incluso ya fue presentado por noticieros de cobertura nacional como N+, como En Punto de Televisa, donde se exhibieron precisamente los audios de cómo se estaba buscando extorsionar a un juez, al juez Olvera, por ponerles un ejemplo, Alberto Olvera. Entonces, no hay lugar a dudas de que Morena está hundida en muchos actos ilícitos, y por esta razón, hoy se emprende esta campaña de ataques contra Norma Lucía Piña, acusándola de meterse en el poder, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando sabemos que quien ha estado infiltrando o buscando destruir o debilitar las instituciones ha sido López Obrador, atacando el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, atacando a el Instituto Nacional Electoral, el INE, atacando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual incluso el mismo presidente reconoció que tenía controlada a través de Arturo Saldívar cuando éste fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues esto es un desastre y auténticamente que la situación se va a poner cada vez peor a medida que se acercan las elecciones del 2 de junio.